Hola gente, aquí RandomFic, con un nuevo vídeo para el canal, esta vez, de un fic de Regulus en Black Soul que me encontré. La historia no me pertenecen ni los personajes usados en la misma, el link del autor estará en la descripción, y sin nada más que decir los dejo con el vídeo. Quiero saber qué estaban haciendo. Exijo que me lo expliquen ahora mismo. El grito de Regulus desgarró el aire, dirigido con furia hacia la media elfa de cabello blanco plateado vestida con ropas de boda, quien estaba acompañada por un chico pelinegro de rostro repugnante. Creo que no te diste cuenta de nada, había dicho el chico pelinegro, con una calma que resultaba insultante. Te acabas de mojar tus feos pies, afirmó con una voz cargada de diversión burlona. ¿Me la vas a pagar? Iba a responder con todo su enojo, con toda la autoridad que su posición le confería, pero sin darse cuenta había recibido una patada directa en su cara. El mundo giró violentamente. Solo pudo caer al piso con agonía. Esa sensación era el vacío. Habían quitado los corazones que tenía en sus esposas y el que tenía la media elfa. Su invulnerabilidad, su derecho divino, había sido violado. Solo podía escuchar exclamaciones de felicidad a su alrededor, celebrando haberlo golpeado, mientras el chico pelinegro felicitaba a la chica como si hubieran logrado una gran hazaña. Esto no puede ser real, ustedes dos son unos estúpidos, lo dijo mientras sus manos, temblorosas por la ira, agarraban unos escombros del suelo. No aguantaba usar su autoridad. Había fallado el ataque, mandando la tierra hacia el espacio vacío. Después, sintió un mazo duro de hielo golpearlo con la fuerza de una montaña, mandándolo a volar hasta un edificio, chocando y creando un cráter con su propio cuerpo. Lo podía murmurar mientras salía sangre por su boca, maldiciendo entre dientes. Esto es inaudito, ¿cómo pudieron superar la gran autoridad de la avaricia? Eso era mi derecho. Lo gritaba con enojo, con una frustración que le quemaba la garganta. Si aún no lo ves o no te has dado cuenta, no sirve de nada que lo explique, dijo ese chico bastardo, mirándolo desde arriba. Digamos que, para resumir las cosas, el enemigo contraatacó mientras tú perdías el tiempo insultándolo. Iba a responder. Iba a quejarme. Iba a reclamar formalmente por haber vulnerado mis derechos civiles y divinos, pero no pude hacer nada, ya que recibí una patada de la media elfa directo en mi estómago, sacándome el aire. Todo esto lo hago en honor a ellas, así que prepárate, dijo la media elfa con enojo y un odio puro en su voz. Vete al diablo. No pude terminar del todo. Recibía golpes consecutivos en la cara. Me estaba desangrando. No podía hacer nada. Recibía golpes que me dejaban moretones en el rostro perfecto que tanto cuidaba. Solo me lamentaba de esta injusticia cósmica, hasta que vi que iba a recibir una estaca de hielo gigante. No quería morir. Por la desesperación, activé mi autoridad para salvarme, aunque fuera un segundo. Esa agonía me dolía en el pecho. Estaba derrotado, humillado. Solo podía agarrarme el corazón mientras se escuchaban mis quejidos de dolor. Ahora ya lo entiendo, dijo el pelinegro, mientras la media elfa preguntaba a qué se refería. Regulus debe parar su corazón para activar la invencibilidad. Posee una autoridad que tiene un límite de tiempo. ¡Qué interesante! Se están comportando como unas personas miserables, jadeó Regulus. Están abusando de un solo hombre que no tiene poderes mientras ustedes sí. ¿No les da lástima? Y eso es porque les falta un aspecto muy importante de la humanidad a los dos. Oye, eres alguien increíble. O sea, lo que nos quieres decir es que nosotros dos contra ti es de cobardes, y que pelear de forma justa es lo correcto. ¿A eso te refieres? Lo decía con un tono de soberbia ante mis ojos. Por supuesto. ¿Por quién? ¿Por quién me toman ustedes dos? Soy el arzobispo de la avaricia, culto de la bruja, Regulus Corneas, mocosos. Lo decía con enojo, ira, y hasta un poco de miedo que intentaba ocultar. Solo dice cosas que no entiendo, y cambia de argumento en un momento a otro. De hecho, me pareces la persona más miserable de todo el mundo. Me tienen harto. Me las pagarán por haberse burlado de mí de esta forma. Se van a arrepentir. Regulus, si tanto lo quieres, entonces peleemos en 1 contra 1, lo decía con una confianza asquerosa. Sabía que aquí había alguien civilizado que entendería la vulneración de mis derechos. Lo dije, pero no me percaté de ese destello de luz que apareció del cielo. El santo de la espada, Reinhard van Astrea. Pero te mandé al cielo, ¿cómo regresaste? Esto es inaudito. Lo decía desconcertado. Admito que me pusiste en serios problemas, pero cometiste un solo error. No debías haberme lanzado hacia la luna, Regulus.
Yo soy de la Guardia Real de Lugúnica y sirvo a la señorita Felt. Soy el santo de la espada y me llamo Reinhard Van Astrea. No, espera, grité con miedo. Esto era una burla a mi persona, a mi derecho. Me inhabilitaron mi habilidad. Esto no era justo. Activé de vuelta mi autoridad, pero el santo de la espada me había golpeado, mandándome por el aire hacia mi fin. Hasta que vi algo. Eran mis esposas, se estaban riendo. Detente. Dime por qué te estás riendo en el último momento. No te rías. No te rías. No pienso quedarme solo. Tú eres mi querida esposa. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Si dices que merezco estar solo, pero no te rías. No es culpa mía. No es culpa mía. Me levanté desconcertado. Tenía miedo. ¿Era un sueño? No, no lo era. Esto no era mi mundo. Inspeccionando el lugar, estaba desconcertado. ¿Había muerto? ¿Acaso esa muerte me iba a atormentar todo este tiempo? Ver cómo ellas sonreían, cómo ellos se burlaron, me humillaron, me inhabilitaron mi poder, ellas se reían. Estaba enojado, hasta que recordé. Había terminado por llegar a este lugar, este mundo nuevo. Había visto morir a mis futuras esposas, una explotada y otra calcinada. Este mundo no me trata para nada bien. El ser más satisfecho, solo vulneran todos mis derechos. Esto era inaudito. Hasta que recordé cómo me humilló por segunda vez en mi existencia ese dragón. Por lo menos lo había matado. Me había dado cuenta de que aún conservaba mi derecho más importante, mi antigua gloria, mi autoridad. Ahora que había pensado en todo lo sucedido, me había dado cuenta de dónde estaba. ¿Qué era este lugar? ¿Este bosque? ¿Acaso el mundo sintió compasión de mi existencia? ¿Acaso ahora se van a redimir por todos los actos que cometieron a mi presencia, a mi persona? Me levanté, pero escuché un chirrido metálico. Se abrió un panel frente a mis ojos. HP, 100%. Te has recuperado de todas las heridas. Me notificó el panel. Ahora me di cuenta, había sido herido y por mi propia autoridad casi muero. Revisé mi cuerpo y me di cuenta de mi antebrazo. Mi ropa estaba dañada, rasgada. Esto es inaudito, murmuré. ¿Cómo ese dragón tuvo la osadía de arruinar mi traje? Es una falta de respeto a la propiedad privada y a la estética personal. Murmuraba quejas sobre la calidad de la tela y la incompetencia del universo, hasta que revisé todo el panel. Ahí me decía qué lugar era este, el bosque sagrado. Era el lugar al que esa caballera me quería llevar para dejarme a salvo. Entonces, ¿cómo aparecí aquí? Siempre vulnerando mis derechos, me llevaban sin mi permiso. Ni siquiera piden disculpas por esta indulgencia. Navegué por el panel y vi algo con cierta intriga. Almas. 8000, ¿qué era eso? ¿Cómo lo obtuve? Hasta que tuve un recuerdo vago. En el momento de mi euforía y mi caída al matar al dragón, me había dado esas cosas. Navegué hasta habilidades, y ahí estaba mi autoridad. Autoridad de la avaricia fragmentada. Quietud. Se desconoce la existencia de este tipo de habilidades. Es algo que no está sobre el entendimiento de este mundo. Entonces ni su panel tiene idea. Eso es inaudito. No puede explicar nada, no ayuda. ¿Acaso este era el regalo o ayuda que recibí al aparecer en este mundo? Un panel con información escasa. A alguien se le pasó esta negligencia. Es inaudito, me trataron de una pésima manera, pisoteando mis derechos para esto. Hasta que vi algo más. Corazón de león fragmentado. Se desconoce la existencia de este tipo de habilidades. Es algo que no está sobre el entendimiento de este mundo. Aún conservaba el corazón de león. Con esto iba a volver a sus tiempos de gloria. Su perfección iba a resurgir. El mundo entendería el error de haberse metido con Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia, el ser más satisfecho del mundo. Mientras pensaba esto, en mi cara se alzaba una risa de malicia. Ahora tengo que buscar a mis futuras esposas en este lugar. Tienen que ser personas que glorifiquen mi gloria, que me alaben y, más importante, que no deban sonreír. Y que obviamente cumplan mis estándares, como que sean vírgenes, ya que esto justificara su pureza. No veía nada interesante en el panel. No me ayudaba para nada, entonces lo cerré. Inspeccioné el lugar con mucho detalle. Había hadas, seres pequeños andando, pero me di cuenta de dónde estaba. Estaba en una fogata. ¿Acaso me requieren cocinar o matar acá? No, no creo que quieran dañar al ser más satisfecho del mundo, al mejor esposo. Ellos no pisotearán mis derechos otra vez, lo decía enojado y con veneno. Hasta que escuché una voz. Hey, ¿has venido aquí también?
Supongo que te han llevado aquí, sería lo correcto, no te preocupes, esto no es el inframundo. Este tan solo es el lugar para que los errantes den su primer paso, el centro del tablero, había hablado un conejo negro con una voz serena. ¿Cómo osas responderme de esa manera, ser inferior, animal sin educación? Deberías saber con quién estás. Estás con Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia. Me hablas como si te burlaras de mi llegada. Este lugar solo me trató mal, vulneró lo perfecto, lo decía con soberbia, enojo y veneno. Ya veo. Parece que hay algo que debes hacer, dijo el conejo para voltear su cara y no verme. A lo mejor esperas salvar al mundo, o tal vez reinar sobre toda la humanidad con esa actitud que tienes. No es que me importe la verdad lo que hagas, dijo el conejo con desdén. ¿Osas de vuelta faltarme al respeto? ¿Acaso no te enseñaron a tan siquiera mirar a la persona con la que estás hablando? Lo deberías suponer de un ser repugnante y primitivo como tú, conejo. Este mundo sufrirá, verá el resurgir del ser más perfecto, al ser más satisfecho, lo decía respondiendo con agresividad al conejo. Cálmate, chico. Parece que estás muy desconcertado, pero si tienes almas que intercambiar te ayudaré. Si quieres también puedes pasar tiempo en este bosque, como quieras, aunque tengo que advertirte que hay demon-bestias al acecho justo fuera de este lugar, así que trata de no morir. Pero ya que eres un no muerto muy peculiar para tu apariencia, pero ese lugar te identifica como un no muerto, ese olor repugnante, así que no tienes que preocuparte, jajaja. Iba a hablar pero me detuve. Este conejo siempre osa ofenderme, decirme inferior, menospreciándome y diciendo que apesto a un no muerto. Iba a responder, hasta iba a atacar, pero como una persona civilizada debería mantenerme cuerdo. No quería generar otra pelea, sabía mi condición ahorita. En un futuro me iba a vengar de esto, de ese conejo. Lo iba a volver cenizas y a todo su bosque. Y ve a buscar a Leaf antes de irte. No es como las otras hadas, seguro que se te será de ayuda. Entonces el conejo desapareció, se esfumó dejando polvo que ensució mi ropa. ¿En serio? A ese conejo, si lo pillo, lo romperé parte por pisotear mi perfección, mis derechos. Así fue, iba a seguir murmurando sobre la suciedad, sobre cómo el polvo se atrevía a posarse en mi túnica sin mi permiso escrito, hasta que vi una notificación. Se abrió el panel. Almas 0, subir nivel total de almas. 8000 me intrigó. Me iba a responder para qué servía eso llamado NV, ¿qué podía hacerme? No tenía miedo de que si intenta dañarme activar mi autoridad, aunque eso perjudique mi vida. No quiero ser pisoteado, no quiero ver a mis esposas riéndose de mí. No lo permitiré si pasa eso. Lo decía enojado y listo por si hace algo. Almas 0, subir nivel, has subido de nivel 1 a nivel 12. Sentí vitalidad. Sentí mis sentidos mejorar. Me sentí como nuevo. Entonces para esto servía eso, es para mejorar mi propia perfección. Entonces estos paneles servían de algo, cumplían la función de mejorar mis capacidades. Parece que ahora el mundo se quiere redimir de todas las ofensas, actos, vulneración hacia mis derechos fundamentales, lo decía mientras tenía una risa de malicia. Entonces continué mi camino. Había visto a un caballero tirado, cansado en un tronco. Esta vez lo iba a perdonar, iba a mostrar benevolencia, solo por cómo el mundo intenta perdonar sus actos. Yo, como la persona más satisfecha, daré la oportunidad de que siga vivo. Continué mi camino. Veía hadas andar en vueltas. Solo podía reírme de cómo actuaban. Parecían infantiles, inferiores. Caminé hasta que vi a alguien, escuché la voz de alguien cantar una voz aguda y pequeña, hasta que se percató de mi presencia. HMMMM. ¿Quién podría ser? Oh, eres tú, Zuzuzu. Debes de estar confuso al ver una cosa sorprendente tras otra, ¿cierto? No pasa nada. El bosque está protegido por una barrera sagrada, estás a salvo aquí. Era extraño. Sentía un aura oscura, siniestra, retorcida. Sentí que no debería confiar en ella, pero tenía que presentarme. Debería tener modales. Una persona perfecta como yo debería tenerlos, aunque ella no los mostrara, aunque parecía saber algo sobre mí. Yo soy Regulus Corneas, arzobispo de la avaricia, el ser más satisfecho del mundo, lo decía con orgullo, arrogancia, como debería ser. Qué peculiar forma de presentarte tienes. Aunque debo admitir que tu nombre es muy bonito. Ahora me toca presentarme. Me llamo Leaf, soy una hada. Seguro te diriges al Imperio Perdido después, ¿cierto? Jiji, bueno, eres libre de ir donde quieras, por supuesto.
Por fin alguien que por lo menos sabe sobre mi derecho de caminar libremente por aquí. Por lo menos no eres tan faltosa como el conejo. Por lo menos entiendes que es estar hablando con una persona de alta perfección, decía mientras daba una sonrisa maliciosa y mostraba arrogancia. Como una persona caballerosa y con altos valores como yo, quiero saber, ¿qué son esas cosas llamadas almas? Si no respondía, obviamente la iba a eliminar. ¿Para qué quiere tener un bicho que ni siquiera pueda ayudar a su mera perfección? A eso, las almas son como una moneda de cambio en este mundo. Se pueden comprar cosas, artículos, hasta ayuda a mejorar las capacidades de alguien. Es como una economía. Se consiguen en mazmorras o en cofres del tesoro como fragmentos, pero ahora están circulando por este mundo. Aunque es peligroso ir solo, hay enemigos desastrosos, es por eso que te echaré una mano. Solo tienes que gritar mi nombre y apareceré para ayudarte, así que invócame mucho, ¿de acuerdo? Lo decía con serenidad y una risa divertida. Ahora sí te has pasado de la raya. ¿Quién te pidió tu ayuda, acaso? ¿Piensas que soy una damisela en apuros? ¿Piensas que yo, como un hombre, no me puedo defender? Parece que esa pizca de educación ante mi persona se fue, sin darse cuenta, el hada Leaf había desaparecido sin dejarle ni continuar lo que iba a hablar. ¡Qué insolente! Me falta el respeto, me habla de una manera maleducada. Aunque dejaré que se mantenga con vida, me puede servir para entender este lugar. Si muestra una acción ingrata la mataré. No quiero que un ser tan repugnante que me habla así, y más con un aura oscura e intenciones tan dudosas, tenga mi favor. Murmurando maldiciones a Leaf por su atrevimiento de irse mientras él hablaba, vio que a donde estaba antes esa hada había un arma. Una espada brillante, pero simple, como las que usaban los guerreros comunes. No tenía nada especial. Esto no le gustó para nada. Lo tomó como una burla, un insulto hacia su persona. ¿Sugieres que mis manos, las manos del ser más satisfecho del mundo, no son capaces de moldear la realidad a su antojo? ¿Insinúas que necesito un trozo de metal para validar mi derecho a la defensa? Esa suposición es una violación a mi autonomía y un asalto a mi dignidad. Lo decía con enojo, mientras pateaba la espada lejos de su camino. A él no le gustaba para nada usar un arma. Era como un insulto a su propia perfección. Agarrar y usar un arma sería como admitir que él era incompleto, era depender de algo externo y hecho por alguien más, y eso era un insulto hacia su persona. Así que caminó por el bosque. Quería ver si encontraba a una hermosa mujer, pero lo que encontró eran varias hadas deformes, criaturas repugnantes. Intentó evitarlas, pero no pude ya que interferían en mi camino. Mandrágora apareció. Entonces el enemigo atacó, pero él lo esquivó. Era débil, no se comparaba a la velocidad del dragón. Entonces agarró unos escombros y ejerció la fuerza. Al fin y al cabo, él tenía un cuerpo de alguien que albergaba un factor de bruja, entonces obviamente tenía una fuerza superior al promedio de una persona. Tiró el escombro y solo lo bajó. Mandrágora. HP 75%. Entonces siguió la pelea. Aunque no le gustaba esquivar, era su única opción. No quería ensuciarse. Entonces solo esquivaba y tiraba escombros del piso, hasta que por fin había matado al enemigo. Has recibido 30 almas. Eso lo sorprendió. Entonces obtenía almas matando enemigos. Eso era interesante. Sabía que las almas lo ayudarían a alcanzar la perfección, la cúspide, y poder vengarse. Entre más almas tendría, más poder. Entonces solo mostró una sonrisa sádica. Y así fue, Regulus estuvo todo el amanecer matando enemigos y enemigos. Lo único que se escuchaba eran notificaciones. Has recibido 30 almas. Has recibido 30 almas. Has recibido 40 almas. Has recibido 30 almas. Has recibido 40 almas. Así una cantidad indefinida de notificaciones. Lo único que se veía era un bosque dañado, pero Regulus decía cada vez que mataba que estaba haciendo una limpieza, o que estaba haciendo eso para recuperar los derechos que le habían quitado. El estado del bosque no era tan malo, solo se veían mini cráteres casi no visibles hechos por los escombros que tiraba. Y así fue, había obtenido una cantidad de almas decente para la opinión de él. Poco a poco recuperaré los derechos que me han quitado. Pagarán por las injusticias que han cometido sobre mi persona, lo decía mientras se limpiaba sus guantes con una sonrisa. Almas. 12.000 almas 0, 1, 2, 0, 0, 0, subir nivel total de almas. 12.000, adelante, toma estas almas que he confiscado. No lo hago porque quiera ser más fuerte, yo ya soy la fuerza misma, lo hago solo para recuperar lo perdido.
Es una justicia hacia cómo pisotearon mis derechos, su ser y existencia. Has subido de nivel 12 a nivel 16. Se dio cuenta de algo. No subió tanto como antes. Parece que entre más nivel, más pedía. Esto no le gustaba, pero si era una forma de recuperar lo que en algún momento le perteneció, no le importaba masacrar a todo el bosque si tenía que volver a recuperar su perfección y pisotear a los que lo trajeron, los que vulneraron sus derechos. Entonces siguió caminando y por curiosidad quería ver su estado. HP. 56,8%, parece que no recupero HP mientras subo, tendré que curarme de alguna manera. Solo caminó y caminó viendo el desastre que causó, o mejor dicho la limpieza que hizo. No había casi nada vivo, aunque veía que esos seres volvían, parecían que revivían. Siguió caminando hasta que salió una notificación del lugar. Bosque de los Abandonados solo encontraba a esas criaturas frágiles. Ahora que mejoró sus estadísticas morían más rápido que antes. Eso era un alivio, ya no tendría que esquivar más que el anterior. Eso solo hizo sonreír a Regulus. Era como una manera de recuperar su antigua gloria. Hasta que en el piso encontró algo. Eran migajas de pan. Para él era asqueroso. ¿Acaso era una burla a su situación? Ya que no tenía comida, y desde que llegó hasta acá tenía hambre. Tenía que encontrar un lugar o una casa para agarrar lo que le pertenecía por derecho. Esa sensación mundana de tener hambre no le gustaba. Estaba acostumbrado a como era antes, con su autoridad, sin esas necesidades mundanas. Así fue hasta que encontró una casa, donde la notificación informó que era casa de una bruja. ¿Acaso acá hay un tipo parecido al culto de la bruja de su mundo? Lo dudaba. Solo iba a entrar como una persona civilizada y agarrar lo que por derecho le debe pertenecer. Así fue. Abrió la puerta y lo único que vio es a dos niños de pelo amarillo. ¿Acaso ellos vivían acá solos o acaso uno de ellos era la bruja? Aunque lo dudaba, ¿cierto? Nunca pensé que habría una casa tan en lo profundo del bosque, increíble. ¿Apareció? El niño no se dio cuenta de su presencia. Eso lo ofendía. ¿Cómo seres inferiores actuaban faltando el respeto? ¿Ignoraban su presencia? ¿Acaso sus padres no les enseñaron modales? ¿No es así? Hermano, decía la niña. Ahora volveremos a casa seguro. La doña bruja es tan amable, incluso nos deja quedarnos. ¿A que sí, Gretel? Exclamó el niño, ignorando por completo la figura de Regulus, que estaba ahí de pie como un monumento a la perfección ignorada. Hermano, cállate. Regulus solo pensó, ¿niños? ¿Me están diciendo que el destino ha tenido la desfachatez de hacerme caminar kilómetros para terminar en una guardería improvisada? Es una falta de respeto a mi tiempo. Seguramente son solo servidumbre de bajo nivel o, peor aún, simples ocupantes ilegales que este mundo, en su desorden habitual, ha olvidado desalojar para darme la bienvenida que merezco. Que seres tan incompletos e inmaduros ocupen un espacio antes que yo es una anomalía administrativa que debería corregirse de inmediato. Niños maleducados, empezó Regulus, su voz arrastrando cada sílaba con un veneno aristocrático. Parece que sus padres no les enseñaron modales como para saludar a un invitado. ¿Acaso este bosque también carece de las normas más elementales de protocolo? Qué deshonroso, qué lamentable y qué absolutamente intolerable es que me vea forzado a anunciar mi presencia como si fuera un mendigo pidiendo limosna visual. Deberían aprender más educación antes de atreverse a respirar el mismo aire que yo. Ansel y Gretel se detuvieron. Lo miraron con esos ojos vacíos típicos de los habitantes de este mundo podrido. Escuchen bien, porque no pienso repetirme ante oídos tan pequeños y poco desarrollados, continuó Regulus, cruzando los brazos. Yo soy Regulus Corneas, el hombre más satisfecho del mundo. El simple hecho de que mis ojos hayan tenido que enfocarse en sus figuras infantiles ya es una concesión de mi parte que deberían agradecer. La doña bruja es amable. ¿Les deja quedarse? ¡Qué mentalidad tan servil! Someterse a la caridad de una extraña es admitir que son incapaces de valerse por sí mismos. Es una ofensa a la autonomía individual. Regulus señaló el suelo con un dedo acusador. Y ahora, muéstrenme a esa supuesta dueña. Exijo presentar una queja formal sobre la falta de etiqueta de sus subordinados. No he venido aquí para ser ignorado por dos infantes que parecen no comprender que el mundo gira en torno a mi comodidad. Ansel ladeó la cabeza. Su expresión no era ofendida. No era temerosa. Era curiosa. Hermano, murmuró Gretel, tirando suavemente de su manga. Está hablando mucho. Ansel parpadeó lentamente, como si el concepto mismo de la indignación de Regulus no encajara del todo en su mundo. ¿Eh?
dijo finalmente, rascándose la mejilla. ¿Desde cuándo estabas ahí? Silencio. Una pausa demasiado larga. Gretel dio un pequeño paso adelante, sus ojos celestes fijos en los dorados de Regulus. No hueles como la bruja. Lo dijo en voz baja. No como una acusación. Como una observación. Ansel sonrió. Ah, ya veo. Eres otro de los que se perdió en el bosque, ¿verdad? Siempre aparecen así, confundidos, hablando solos, sus ojos descendieron lentamente hacia el suelo, y luego volvieron a subir. Pero tú hablas raro. Gretel inclinó la cabeza en dirección contraria. Muy raro. Ansel dio 2 pasos hacia Regulus sin pedir permiso. ¿El mundo gira en torno a ti? Repitió con una sonrisa inocente. Eso suena pesado. Gretel susurró. Si el mundo girara en torno a ti, entonces estarías en el centro. Silencio. ¿Y el centro? Continuó Ansel, es donde más duele cuando algo cae. Los dos lo miraron al mismo tiempo. Sin parpadear. No había desafío. No había respeto. Solo una sensación incómoda de que lo estaban evaluando. Como si no fuera un adulto reprendiéndolos. Sino una pieza nueva en un tablero. Ansel se encogió de hombros. La doña bruja está ocupada. Gretel sonrió apenas. Muy ocupada. Ansel volvió a hablar, despreocupado. Pero si quieres quejarte, puedes esperar. Señaló la casa detrás de ellos. Muchos esperan. Gretel añadió, con voz suave. Algunos esperan mucho tiempo. Otra pausa. Ansel finalmente ladeó la cabeza. ¿Seguro que no eres comida? Silencio absoluto. Los ojos de Gretel se entrecerraron. Porque si lo eres, deberías dejar de hablar tanto. Mis derechos están siendo burlados por 2 infantes perturbadores, lo decía con enojo. Cuando estaba por atacar, no le importaba que fueran niños. Solo estaba corrigiendo una anomalía que está interfiriendo con su existencia. Algo que se burlaba de sus derechos y ni acataba orden. Entonces agarró un escombro. El escombro cruje en su mano, pulverizándose bajo la presión de su ira contenida. Los niños, ajenos a la muerte que pende sobre sus cabezas como una guillotina invisible, solo lo ignoran y se van corriendo a otro lugar de la casa, riendo entre ellos. Regulus iba a atacar. Su brazo ya estaba tenso, listo para lanzar la sentencia final sobre esas molestias auditivas, hasta que escuchó una voz que lo detuvo en seco. Eso sería innecesario. Regulus no baja el brazo. Mantiene la postura, rígido, pero gira el cuello lentamente hacia la fuente de la voz. ¿Innecesario? Repite la palabra como si tuviera mal sabor. ¿Acaso has decidido intervenir en un asunto que no te concierne? ¿Quién te ha dado la potestad para juzgar la necesidad de mis acciones? Interrumpir a alguien cuando está ejerciendo su derecho a la corrección es, en sí mismo, una falta de educación gravísima. Una chica con un traje peculiar, cabello anaranjado, ropa violeta y unos ojos que destilaban una inteligencia inquietante, apareció desde las sombras de la habitación. No corrió hacia los niños para protegerlos. No se interpuso físicamente. Solo observaba con una calma antinatural. No. Solo observo que estás a punto de cometer un error. Silencio. Regulus ladea la cabeza, sintiendo como la insolencia le hierve en la sangre. Baja el escombro lentamente, pero no lo suelta. ¿Error? ¿Qué palabra tan arrogante para alguien que no entiende el contexto? ¿Llamas error a limpiar mi entorno de ruidos molestos? ¿Llamas error a exigir el silencio que mi mente perfecta requiere? Clasificar mis decisiones como erróneas implica que tú tienes un juicio superior al mío, y eso, déjame decirte, es una acusación bastante ofensiva. Ella sonríe apenas, ignorando el veneno en sus palabras. Tal vez no lo entienda desde tu perspectiva. Pero si entiendo algo, ellos no están desafiándote. Los niños siguen hablando de fondo, sin captar el peligro, sus voces alejándose hacia otra habitación. No poseen la capacidad para burlarse de ti, continúa Dorothy, su voz suave pero firme. No saben quién eres. Para que exista una ofensa, debe haber intención. Y ahí, solo hay ignorancia. Eso lo hace dudar un segundo. La lógica de ella no ataca su moral, ataca su ego. Si los atacas, estarás respondiendo a algo que solo existe en tu interpretación. Y alguien ella hace una pausa, buscado la palabra exacta, consciente de sí mismo como tú, no parece el tipo de persona que pierde el control por una simple interpretación equivocada. Sería indigno. Eso es clave. No lo estaba acusando por su acto de maldad. Lo acusa de ser vulgar. Regulus frunce el ceño, molesto porque el argumento tiene sentido dentro de su retorcida lógica.
No estoy perdiendo el control. Estoy corrigiendo una anomalía, responde, defensivo. La ignorancia no es excusa para la falta de respeto. Que no sepan quién soy es, en sí mismo, un fallo en su educación que merece ser rectificado. ¿De verdad? Ella inclina la cabeza, sus ojos fijos en él como si estuviera diseccionando un insecto raro. Porque desde aquí parece que dos criaturas insignificantes, sin poder ni relevancia, han conseguido alterar tu estado emocional. Han logrado que el ser más satisfecho se incomode. Silencio más pesado. Eso lo hiere en el ego más que cualquier golpe físico. La implicación de que su satisfacción perfecta es tan frágil como para ser perturbada por niños es intolerable. Dorothy remata con suavidad. Si realmente son insignificantes, entonces no merecen tu energía. Gastar tu tiempo en ellos es darles un valor que no tienen. Ella no dice no los mates. Dice que no valen la pena. Regulus observa la dirección por donde se fueron los niños. Luego la mira a ella. Suelta un suspiro de fastidio. Tienes una forma peculiar de hablar para alguien que se entromete en conflictos ajenos. Intentas manipular la situación apelando a mi grandeza. Es una táctica transparente, pero no del todo incorrecta. Y tú tienes una forma peculiar de reaccionar ante estímulos menores, responde ella. Se miran. Primera evaluación mutua. Finalmente, él suelta el escombro. El polvo cae al suelo de madera con un golpe seco. No los perdono. Que quede claro. Simplemente no los considero dignos de corrección en este momento. Esto será como un acto de benevolencia que mostraré. Manchar mis manos con seres que ni siquiera comprenden su propia inferioridad sería rebajarme a su nivel. Por supuesto, responde Dorothy sin ironía. Los niños ya no están. La casa solo estaba guardando silencio, un silencio denso y cargado. Dorothy lo observa. Regulus la observa, evaluando su postura, su ropa, su rostro. Entonces él rompe el silencio, alisándose la túnica. Eres distinta, dice, con ese tono evaluador y frío. Tienes una capacidad de raciocinio superior a la media de este lugar miserable. Pero no me he presentado contigo, y aunque tú has sido grosera al interrumpirme, yo no caeré en esa barbarie. Es una falta de educación imperdonable no saber con quién estás tratando. Regulus abre los brazos, como si esperara aplausos. Yo soy Regulus Corneas, arzobispo del pecado de la avaricia, el ser más satisfecho del mundo. El único que ha alcanzado la plenitud sin desear nada más que lo que ya posee. Entonces, dama descarada que se mete en conversaciones ajenas vulnerando mis derechos a la privacidad, dime, ¿cuál es tu nombre? Dorothy sonríe apenas. ¿Eso acaso es un tipo de cumplido retorcido? Decía con una risilla. Ese chico de pelo blanco era peculiar, extravagante y peligrosamente narcisista. Yo soy Dorothy, la bruja y dueña de esta propiedad. Y como dueña, agradezco que hayas decidido no redecorar mi suelo con sangre infantil, decía con un tono sereno. Regulus da un paso hacia ella. La distancia se acorta. Su mirada se vuelve intensa, invasiva. Ya que nos hemos presentado, y dado que has demostrado tener cierto intelecto, responde una pregunta. Pausa. ¿Eres virgen? Silencio absoluto. El aire se vuelve pesado, casi irrespirable. Dorothy no se escandaliza. No se sonroja. Pero sus ojos cambian ligeramente, analizando la amenaza detrás de la absurda pregunta. ¿Qué pregunta tan curiosa para hacerle a alguien que acabas de conocer?, dice ella, manteniendo la calma. ¿Es esa la costumbre de donde vienes? No es curiosa. Es fundamental, responde él con total seriedad, como si estuviera recitando una ley universal. No acepto impurezas. No tolero historias previas. Una esposa debe ser intacta, tanto en cuerpo como en espíritu. Si alguien más te ha tocado, si alguien más ha dejado su huella en ti, entonces eres mercancía dañada. Y yo, Regulus Corneas, no recojo basura. Es una cuestión de dignidad y derechos sobre mi propiedad futura. Ella lo estudia. Ve la locura en sus ojos dorados, pero también el poder que emana. ¿Y si no respondiera? Entonces asumiría lo peor. Asumiría que escondes un pasado vergonzoso y tendría que eliminarte por intentar engañarme. Silencio. Dorothy ladea la cabeza. No he pertenecido a nadie. Mi vida ha sido solitaria en ese aspecto. No lo dice con vergüenza. Lo dice como si fuera irrelevante, un dato más en un experimento. Regulus sonríe por primera vez con auténtico interés. Perfecto. Eso es aceptable. Da otro paso, invadiendo su espacio personal. Entonces te haré un honor. Serás mi primera esposa en este mundo.
Yo, Regulus Corneas, en mi infinita benevolencia, te otorgo ese privilegio. Te permitiré estar a mi lado, servirme y compartir la gloria de mi existencia. Deberías estar agradecida. La casa permaneció en silencio. Ansel y Gretel, que asomaban las cabezas curiosos desde el marco de una puerta, miraban extrañados. ¿Acaso es una forma de amar esto o era una confesión? Pensaban. Pero al fin y al cabo eran niños, y la complejidad de la locura adulta les aburría, así que volvieron a sentarse para hablar de cómo si iban a volver a casa, ignorando la discusión. Dorothy mira fijamente a Regulus. Su mente calculadora trabaja a 1000 por hora. Esposa. Privilegio. Propiedad. Responde de forma fría y con desdén. Era muy atrevido este chico. ¿Acaso no sabe que soy una bruja capaz de matarla? No. Una sola palabra. Clara. Sin miedo. La sonrisa de Regulus desaparece instantáneamente, reemplazada por una mueca de incredulidad. ¿Perdón? Pregunta, como si no hubiera escuchado bien. Creo que mis oídos me engañan. ¿Acabas de rechazar la oferta más generosa que recibirás en tu vida? No estoy interesada en pertenecerle a nadie, repite Dorothy, su voz endureciéndose. Y mucho menos a alguien que cree que el mundo le debe obediencia solo por existir. Mi libertad no está a la venta, ni siquiera por tu protección. Silencio. Regulus aprieta los dientes, la vena de su frente palpitando. Eso, es una falta de juicio lamentable. Es una ofensa directa a mi buena voluntad. Te ofrezco el cielo y tú eliges el fango. Rechazarme a mí es rechazar la felicidad misma. O una decisión consciente de mantener mi autonomía. Una brisa fría atraviesa el bosque y se cuela por las ventanas, haciendo chirriar la madera. La temperatura desciende bruscamente. Pequeños círculos mágicos, brillantes y geométricos, aparecen alrededor de Dorothy. No me gusta repetir ofertas, dice él con tono helado, sus ojos brillando con amenaza. Y odio que me lleven la contraria. Es una vulneración de mis expectativas. Entonces no lo hagas. Sin darse cuenta, Dorothy había esquivado a las justas un ataque repentino de Regulus. Un proyectil de una roca que no llevaba magia, solo fuerza bruta, pero que habría dañado gravemente la cabeza y hubiera conectado. El aire silbó donde había estado su cuello. Ella retrocedió hacia la puerta, flotando suavemente. Creo que no es bueno pelear en un lugar como este, ¿no crees? Es mi casa, al fin y al cabo. Vamos afuera, al bosque, ahí será más cómodo para ambos. Ella solo se fue, salió de la casa, deslizándose hacia el exterior. Regulus se quedó un segundo mirando la puerta abierta, indignado. ¿Cómodo? ¿Acaso cree que puede dictar las condiciones del campo de batalla? Masculló para sí mismo, ofendido, mientras caminaba hacia la salida. Sugerir que debo moverme porque a ella le apetece es una clara vulneración a mi libertad de permanecer estático. Sin embargo, miró el techo bajo de la cabaña con desprecio, llenar de polvo mi traje con el techo derrumbándose sería una molestia innecesaria. No salgo porque ella lo ordene, salgo porque yo decido que necesito espacio para corregirla. Sí, eso es. Es mi decisión. Y salió de la casa con paso firme, para imponer su voluntad. Así comenzó la pelea. Un proyectil mágico se dispara hacia él apenas cruzó el umbral. Regulus se mueve a un lado con una velocidad anormal, impulsada por sus estadísticas aumentadas. El impacto revienta un arbusto cercano, dejando un mini cráter humeante. Ah, claro. Gruñe él mientras arranca un trozo de escombro del suelo. Tú puedes usar magia libremente. Qué conveniente. Qué injusticia estructural tan descarada. Lanza el escombro con toda su fuerza. Dorothy lo desvía con una barrera translúcida. El suelo se agrieta por la fuerza del impacto residual, demostrando que ese lanzamiento no era humano. ¿Te molesta? Pregunta ella, creando lanzas de energía que flotan a su alrededor como un halo letal. Es solo magia. Por supuesto que me molesta. Responde él gritando, mientras esquiva otra explosión. Es trampa. Tú tomas prestado poder del entorno, de la atmósfera, de algo que no es tuyo. Yo uso mi propio poder, mi propia existencia. Dos sistemas de combate distintos. Eso rompe cualquier equilibrio racional. Deberías pelear con lo que tienes, no con lo que pides prestado. Otro escombro. Esta vez más fuerte. La barrera se fractura con un sonido de cristal roto. Dorothy retrocede, sorprendida por la fuerza bruta. Regulus no deja de hablar mientras se mueve, su voz es tan constante como sus ataques. Es exactamente este tipo de asimetría lo que convierte al mundo en un lugar injusto. Unos nacen con poder externo, otros deben depender de su propio cuerpo.
¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está el respeto por el esfuerzo individual? Dorothy frunce el ceño. Habla demasiado, piensa. Tengo que acabarlo antes de que me dé dolor de cabeza. Dorothy ya no lo soportaba más. Cada palabra que salía de la boca de ese hombre era como un clavo ardiendo en su paciencia. No quería una batalla de desgaste, no quería un diálogo filosófico. Quería silencio. Quería que esa voz cargada de soberbia se apagara para siempre. Ignorando las advertencias de su propio cuerpo sobre el agotamiento, Dorothy decidió poner fin a la farsa. Concentró hasta la última gota de su maná en un solo punto, sintiendo como sus venas quemaban bajo la presión de una energía que su cuerpo apenas podía contener. «Cállate de una vez», rugió, perdiendo por fin su compostura serena. De sus manos brotó un torrente de magia apocalíptico. No era un simple hechizo, era una marea de llamas violetas que rugían con el hambre de un incendio forestal. Del centro del fuego nacieron rayos de magia gigantescos, lanzas de luz púrpura que rasgaban el aire con un estruendo ensordecedor, apuntando directamente al corazón de Regulus con una intención de matar absoluta e innegable. El bosque entero se iluminó con un resplandor siniestro, y el calor fue tan intenso que la hierba a los pies de Dorothy se convirtió en ceniza instantáneamente. Regulus no se movió. No podía esquivarlo. El ataque era demasiado vasto, una pared de destrucción que reclamaba cada centímetro de su realidad. Sus ojos dorados se entrecerraron, reflejando el infierno púrpura que se le venía encima. ¿A eso llamas una solución?, pensó Regulus con un desprecio que rozaba la compasión. ¿Intentar borrarme con una explosión de energía externa porque no soportas la verdad de mis palabras? ¡Qué falta de elegancia! ¡Qué vulneración tan vulgar a mi derecho de ser escuchado! Pero está bien, si quieres jugar a ser una fuerza de la naturaleza, yo te mostraré quién es el verdadero dueño de este mundo. 5 segundos. Es todo lo que necesito para mostrarle la diferencia entre un truco y una autoridad. Quietud. Activa su autoridad. El tiempo se detiene para él, pero no para el mundo. Su cuerpo se desconecta de la causa y efecto. Regulus camina directamente hacia el torrente de magia. Las llamas púrpuras y los rayos lo golpean y simplemente dejan de existir al tocar su piel. No hay quemaduras. No hay impacto. No hay resistencia. Es como si él fuera un fantasma sólido. Camina con calma, con soberbia, mientras el pecho le empieza a arder como si tuviera brasas dentro. Una fatiga aplastante intenta doblarle las rodillas. Es el precio de usar una autoridad fragmentada sin un corazón externo. Maldición, arde. Arde como el infierno. Pero no me detendré. No frente a ella. Se sentía muy agitado, su corazón real golpeaba contra sus costillas, pero obviamente no lo iba a demostrar en la cara de la bruja. Sin embargo, no fue tan doloroso como la primera vez que lo usó. Se notaba la resistencia que obtuvo al subir de nivel. Fatiga. 55% para Dorothy, la imagen que se grabó en sus retinas fue sencillamente aterradora. Sus rodillas temblaron. Sus pulmones ardían, mendigando un aire que el calor de su propio hechizo había consumido. Lo había dado todo. Ese torrente de llamas y rayos era lo más cerca que podía estar de la omnipotencia, una fuerza capaz de vaporizar ejércitos. Ella lo vio con sus propios ojos. El ataque impactó de lleno. Regulus no se había movido, no había alzado una barrera, no había parpadeado. Había recibido la aniquilación de frente, y la había ignorado. No había quemaduras. No había rastro de hollín. Ni siquiera un solo hilo de su túnica blanca se había deshilachado bajo el castigo de los rayos. No, no es posible, susurró ella, con la voz rota por la fatiga. Aquel hombre no era un mago poderoso, era algo mucho peor, una anomalía. Parecía un ser que existía fuera de las leyes de la física y de la lógica de la magia, un vacío donde el poder del mundo simplemente dejaba de funcionar. Dorothy sintió el peso de su propia negligencia como una losa de plomo. Había vaciado sus reservas de maná en un solo arranque de ira, y ahora, drenada y vulnerable, se enfrentaba a las consecuencias de haber subestimado a un monstruo que vestía piel de hombre. Sus manos temblaban, incapaces de formar incluso el hechizo más básico. Había apostado su vida a que ese ataque lo borraría de la existencia, y ahora, en el silencio sepulcral que siguió a la explosión, solo quedaba Regulus Corneas caminando hacia ella, impecable, satisfecho y, sobre todo, profundamente ofendido. Había llegado el momento de pagar el precio por osar interrumpir la paz del hombre más satisfecho del mundo. Regulus aparece frente a ella justo cuando desactiva la autoridad para no morir de un infarto. El aire vuelve a sus pulmones de golpe. Le sujeta la muñeca con violencia.
Y aún así, dice con respiración agitada pero estable, ocultando su dolor tras una máscara de arrogancia, sigo de pie. Tu magia no es nada ante mi derecho a no ser herido. La arroja contra un árbol. La corteza estalla por el impacto. Ella, adolorida, intenta conjurar otro hechizo rápidamente, pero no pudo, no tenía reservas de mana. Ni se te ocurra. Rugió él, su voz cargada de una indignación histérica. Regulus descargó una patada contra el suelo con una violencia brutal. No fue un movimiento ordinario. Potenciado por su fuerza sobrehumana, el pisotón generó una onda de choque que abrió un cráter a sus pies, levantando una nube de polvo y tierra. Sin apartar su mirada dorada de ella, Regulus se agachó con elegancia para recoger un fragmento de escombro del tamaño de un puño. Con un movimiento rápido y preciso, se lo arrojó a la pierna. No lo hizo con la fuerza suficiente para destrozar el hueso, eso sería desperdiciar una propiedad que ya consideraba suya, sino con la potencia justa para inestabilizarla. El impacto seco, la hizo soltar un grito de dolor, obligándola a colapsar de rodillas ante él. Cubriéndose el rostro. Respira con dificultad. La magia parpadea, y se desvanece. Regulus se acerca lentamente, limpiándose su ropa, esta chica lo hizo ensuciar solo por no aceptar su petición. Aunque el dolor en su pecho es agudo, pero su ego es más fuerte. Sin tu ventaja externa, eres frágil. Eres patética. Ella lo mira desde el suelo. No con odio. Con cálculo frío. No, susurra, limpiándose un hilo de sangre del labio. Solo estaba midiendo. No estabas ganando. Estabas sobreviviendo. Nunca intenté ganar por la fuerza. Silencio. Regulus frunce el ceño, molesto por esa respuesta críptica. Molesta manera de hablar. Siempre intentando sonar más lista, incluso en la derrota. Se inclina frente a ella, invadiendo su espacio personal, proyectando su sombra sobre ella. Te lo diré una última vez, y deberías sentirte honrada de que tenga tanta paciencia. Ser mi esposa no es una amenaza. Es una oportunidad. Te protegeré de todo esto. Te daré estabilidad. Te elevaré por encima de esta mediocridad en la que vives. Solo pido obediencia y pureza. Es un intercambio justo. Ella respira hondo. Lo observa. Analiza sus opciones en milisegundos. Si pelea otra vez, perderá. Ese momento de invulnerabilidad la ha desconcertado por completo. No sabe cuál es el límite de él, y no quiere arriesgarse a descubrirlo muriendo hoy. Si huye, él la alcanzará con esa velocidad absurda. Si lo rechaza otra vez, posiblemente la iba a eliminar por insolente. Así que hace lo que Dorothy sabe hacer mejor. Decidir estratégicamente. Sobrevivir hoy para ganar mañana. Si aceptara, dice con voz baja pero firme, ¿qué obtendría exactamente? Él sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos, una sonrisa de propietario. Tendrías al ser más perfecto, al mejor esposo, al ser más satisfecho del mundo. Yo te brindaré protección absoluta, nadie podrá tocarte sin mi permiso. Pero a cambio, tendrías que seguir las órdenes de tu esposo sin cuestionar. ¿O no? Cada esposa debe hacer caso a su esposo, ¿no es esa la ley natural? Tu voluntad será la mía. Ella le sostiene la mirada unos segundos más. Luego baja la vista. No sumisa, sino ocultando sus verdaderas intenciones. Lo aceptaré. Por ahora. Encontraré su debilidad desde adentro. Entonces, aceptaré, acepto. Era su última alternativa. No quería morir a manos de este degenerado verborreico. Ahora lo que quería era vivir. Seguro sería fácil de manipular, alguien tan arrogante suele ser ciego. Podía tomar cartas en el asunto más tarde. Lo que no sabía es que Regulus no era un tipo cualquiera, su locura era un blindaje. Regulus asiente, satisfecho, como si el resultado hubiera sido obvio desde el principio. Buena decisión. Veo que al final imperó la lógica. Ahora solo tienes que decir las palabras mágicas que yo, como un hombre bueno y el mejor esposo, quiero escuchar. Formalicemos esto. Dorothy traga saliva. El sabor es amargo. Regulus Corneas, yo, Dorothy, acepto ser tu esposa, hasta que la muerte nos separe. No le gustaba decir eso, las palabras quemaban en su lengua, pero no tenía opción. Regulus, satisfecho con lo que escuchó, asintió con solemnidad. Yo, como tu esposo, te concedo el derecho inalienable de servirme, de procurar que mi entorno esté libre de imperfecciones, y de ser la primera en presenciar mi ascenso en este nuevo mundo. Y como no me gusta memorizar nombres innecesarios que ocupan espacio valioso en mi mente perfecta, de ahora en adelante serás mi esposa número 292. A ella eso no le gustó. Sus ojos se abrieron ligeramente.
¿Un número? Ni siquiera iba a mostrar una pizca de respeto ahora que era su esposa. Lo iba a llamar por un número, como si fuera ganado. Eso para nada le gustaba. Lo que no sabía es que, por fin, algo que tanto quería Regulus pasó en ese instante de aceptación verbal. Había adherido su habilidad de corazón de león en el pecho de esa chica. Ella no lo sabía, no sentía el peso físico todavía, pero un segundo corazón, pequeño y parásito, había comenzado a latir dentro de ella, sincronizado con el de él. Su vida estaba anclada a la de él ahora. Y hasta la muerte, ella sería el escudo involuntario de su invencibilidad.